tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida, arrancando esta semana de información en Extra Plus de Sumando Vigores. Estamos con Luis Morales, economista, para hablar un tanto de los últimos anuncios que se han hecho en Nicaragua que tienen que ver con la parte económica. Bueno, tal vez muchas gracias Luis por estar con nosotros. Uno de los primeros, o uno de los últimos anuncios más bien sería el tema del incremento salarial para los trabajadores del Estado, ¿no? Un incremento escalonado, ¿no?, para favorecer los salarios más bajos principalmente. Efectivamente o evidentemente esto para las personas particularmente tiene un impacto positivo, es decir, un 7% más en el salario, 7 córdobas más por cada 100 córdobas, se sienten, pues, ¿verdad? Ya son 70 córdobas en 1.700 córdobas en 10.000. Sí. Ya es algo, tal vez quisiéramos más, pero yo creo que ya es algo, pues, y se siente. ¿Cómo impacta esto, este anuncio? Porque son 160.000 trabajadores del Estado que van a recibir incrementos salariales. ¿Ah? ¿Cómo impacta esto en la economía? Bueno, buenos días, don Néstor. Muchas gracias a usted y a este canal 37 Extra Plus por abrir siempre estos espacios informativos. Muchas gracias a todas las personas que nos ven. Como usted decía, este impacto que genera este incremento salarial, pues, primeramente la noticia, ¿verdad? Fue bastante impactante por lo mismo, por lo que generalmente siempre se esperan que este tipo de medidas, este tipo de anuncios se den a inicios de todos los años. Y pues la verdad es de que para finalizar el año la gente lo recibe de una forma muy positiva, muy alegre. El impacto que esto está generando puede ser, ¿verdad?, de que esté viniendo a complementar viene a digo yo, como a solventar, porque mucha gente está esperando el próximo año, pero que sea a fin de año es muy bueno. La gente dice, qué bueno que esta medida se generó ahorita. Ahora, como usted dice, son 70 córdobas, son 700 córdobas por cada 10.000. Y la gente a veces comete un error en estos casos, porque dice, son 7%, por ejemplo, para las personas que ganan menos de 10.000, según la medida del gobierno, ¿no? Dice, son 700 córdobas apenas. Y generalmente todo eso, dice la gente, se va en impuestos. Y por ejemplo, ese es un error que se comete bastante, que se piensa bastante. Porque puede ser de que una persona actualmente, por ejemplo, pueda venir ganando 8.500, 8.700 córdobas, ¿verdad? Con ese incremento de 700 córdobas, del 7%, viene a ganar 9.300, 9.400, un ejemplo. A la hora que se le aplica, por ejemplo, el porcentaje, la tabla progresiva del IR, por ejemplo, dice la gente, ya vamos a pagar IR, ya se nos va en impuestos el aumento. Y eso es completamente falso para comenzar. Porque el pago del impuesto del IR se paga sobre el excedente de los 100.000 hacia arriba. ¿Me explico? Entonces, lo que se hace es un cálculo, por ejemplo, del total del salario por los 12 meses del año, ¿verdad? Ya sobrepasa los 100.000, de 100.000 a 200.000, que es el primer rango para pagar el 15% del IR. Después eso se calcula sobre el INSS y queda un porcentaje, queda un excedente que se le llama. Al restársele lo del INSS, el pago del INSS y los 100.000 de base, ¿verdad? Y luego eso se divide entre 12 y a eso se le aplica el 15%. ¿Qué quiero decir con esto? Que a esos 700 córdobas, por ejemplo, que se le aumentan a estas personas asalariadas que andan devengando incluso menos de 10.000, aunque pasen los 100.000 córdobas para comenzar a pagar IR,
cuando pagan sobre el excedente, lo más que vienen pagando en impuestos en IR apenas son como 83 córdobas, como 80 córdobas. Entonces a la gente dice, vamos a pagar el 15% de IR y apenas nos hicieron el 7%. No es cierto. No es cierto. Es sobre el excedente, que apenas vienen siendo unos 25.000 pesos, entre 12, y a eso se le pide el 15%, son apenas 80 pesos. Entonces siempre, aunque sean 700 córdobas menos 80 de IR, obviamente también se aumenta un poco sobre el INS. Sí, claro, claro. Pero no es que se va toda el claro, incremento. Es que el cálculo debe ser, es decir, sobre 8.333 córdobas, después del INS, porque es después del INS, porque es decir, el cálculo del IR es sobre el ingreso neto. Sí. Sobre el ingreso neto. Entonces, si tiene menos de 8.333 córdobas, no le aplica el IR. No. Si tiene 8.340 córdobas, es decir, lo que va a calcular impuestos es sobre 6 córdobas con 66 centavos. Así es. A eso le va a quitar el 15%. Así es. A eso es que le va a quitar el 15%. Ese es el excedente. Entonces siempre sigue siendo positivo. Sí. Siempre, o sea, es válido aclarar estas cosas, ¿no? Por lo mismo, porque la gente piensa que van a pagar el 15% después de sobrepasar los 100.000. Y no es así. Sí. No es así. Siempre se paga, obviamente como todo ciudadano pagando sus impuestos, pero es bastante mínimo. Siempre hay algo positivo, siempre hay un incremento muy sustancioso a la hora de aplicarle este 7% de incremento salarial, que a partir de noviembre está declarado. A partir de noviembre, y además se vuelve ya dinero con el cual se calcula el 13º mes. El 13º. Es decir, ya quienes van a recibir su aguinaldo van a recibir el aguinaldo completito, íntegro, porque ahí no hay impuesto, ni hay INS, libre de deducción. Es total y absolutamente libre. Es decir, ahí el que ganas 10.000 córdobas va a tener 10.700 Así es. de aguinaldo. Estamos de acuerdo. Sí. Ahora, la gente puede decir, estos incrementos va a incrementar la inflación, los precios van a subir. Primeramente hay que saber de que los precios sí pueden subir, es normal que los precios a fin de año suban, ¿verdad? Por el recalentamiento económico que se da. Pero también tenemos que tener muy en cuenta de que hay pruebas de estrés, en lo cual tienen que haber parámetros que las autoridades monetarias ya están sabidos de eso. Y eso ya está calculado. No hay objetivo más grande para el Banco Central que el control de la inflación. Y todo eso ya está dentro de los parámetros calculados, que ya se sabe cuánto puede generar un incremento. Ahorita anda en el 3.6% de inflación. Está bajo. Sí. Sí, pues, y bueno, y Navidad se dispara justamente por esas razones. Pero aquí hay una cosa importante. Es decir, estamos hablando de 170.000, digamos, trabajadores del Estado que van a recibir este beneficio. Sí. Pero los trabajadores en general somos más de 1 millón. Exactamente. Es decir, estamos hablando que solamente un 10% de la masa laboral, sí, va a recibir un incremento. Los comerciantes, que son vivos en ese sentido, dicen, les aumentaron, vamos a poner más caro. Pero espérate, ¿por qué le va a poner más caro al 90%? Porque el 10% recibió. Es decir, ahí hay una cosa que no debería de funcionar de esa manera. Sí. No debería de funcionar de esa manera. O no se debería de aplicar, más bien. No se debería de aplicar, porque aquí más bien el comerciante va a ganar por volumen, porque hay más dinero o va a haber más dinero circulando. La verdad es que no es tan así, en el sentido de que los comerciantes no están esperando a que le suban el salario a los trabajadores del Estado para subirle. Hay otros factores que le hacen que los productos suban de precio. Una de las cosas es de que los precios de los productos de Nicaragua vienen con precios internacionales. Entonces es muy aparte lo que sucede dentro que los precios que los productos traen de fuera. Hay que saber siempre que los productos que se consumen en Nicaragua vienen con precios internacionales, porque generalmente son productos importados. Entonces está bastante desasociado
con lo que está pasando acá. Ahora, es cierto, le subieron el precio al queso, pero eso no es inflación. La inflación es el aumento generalizado de todos los productos, el aumento de los precios. Pero sí contribuye al índice de inflación. No, no directamente. Como le digo, puede subir el queso, por ejemplo, puede subir los frijoles, puede subir el arroz, pero no es una incidencia tan directa como para decir se disparó la inflación del 3 al 8%. No es así, no es tan directo, ni es tan significativo. Tiene que haber otros factores para que los precios generales aumenten todos por completo, en general. Y definitivamente que un incremento salarial no es un factor tan determinante. Ok, va a haber más dinero, es decir, como sea, estás hablando de 160.000, 170.000 trabajadores del Estado. Si fuera solamente un Córdoba, estás hablando de 170.000 Córdobas más en el mercado mensualmente, pero aquí estamos hablando hasta de 7 Córdobas. Sí. Es decir, estamos hablando de alrededor de 1 millón de Córdobas más en el mercado mensualmente. Sí. Lo que es una cantidad considerable de dinero. Yo esperaría que los comerciantes puedan respirar. Pero al mismo tiempo, creería que efectivamente la recaudación va a mejorar. Claro, va a aumentar. Tanto en el INS, las cotizaciones del INS, como los impuestos. Porque aunque sea lo que decíamos, que se va a calcular sobre la base o sobre el excedente de los 100.000 Córdobas anuales, pero ya es un peso más, sí. Son 10 centavos más que van a entrar a las arcas del Estado. Sí. Por cada excedente que haya. Entonces, es decir, yo veo que esto tiene en principio un impacto positivo en la economía en general, tanto para el consumo como para la inversión. Me parece. Por supuesto. La verdad es que no hay que verlo desde el punto de vista de que quién es malo, quién es bueno acá. Como le digo, por ejemplo, ahorita estamos programados un crecimiento de un 4% anual. Va a ser un Córdoba o 7 Córdoba en el mercado, en la economía nicaragüense, pero va a ser fácilmente absorbido por ese crecimiento económico. Va a ser fácilmente absorbido. Sí, claro. Ok, una pausa, hablamos acerca de los acuerdos de inversión con China, que eso es otra cosa importante de impacto económico para el país, pero también del presupuesto general de la República, que me parece que hay que echarle el ojo, porque estamos hablando de un porcentaje bien importante para la parte social y las inversiones, que eso es, inversiones es dinamización de economía. Vamos, hablamos de esto a regresar, estamos con Luis Morales, economista. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus, estamos conversando con Luis Morales, economista. Se presentó casi el 20 de octubre, el 19 de octubre se presentó el proyecto de presupuesto general de la República, un presupuesto para 138.634 millones de Córdobas en ingresos y 133.804 millones en egresos. Es decir, lo que se va a gastar. Eso deja un balance positivo que se llama superávit, de 4.829 millones de Córdoba. Es decir, Nicaragua va a gastar menos de lo que va a ingresar. Esa es la proyección. Esa proyección, solamente para entender, incide en el crecimiento del Producto Interno Bruto al final del año.
Sí. Cuando hablamos de crecimiento, porque por ejemplo estamos hablando que para el 2023 hay entre un 3 y un 4% previsto de crecimiento para el 2023. 4%. ¿Ah? Al hablar de superávit en el presupuesto del 2024, podemos pensar en un crecimiento también en el 2024, más o menos por ahí en esos niveles o más. Puede ser más, definitivamente de que puede ser más, porque, por ejemplo, a inicios de este año 2023, los organismos internacionales e incluso el Banco Central se estaba previendo un incremento de 2.5% Sí. para Nicaragua. Conforme pasaron los meses del año 2023, se observó de que el crecimiento iba a ser mayor. Entonces el Banco Central en la actualidad y los organismos internacionales están calculando un 4% de crecimiento económico para Nicaragua. Ahora, el superávit del presupuesto que se está proyectando para el año 2024 no es nada más que unas finanzas públicas sanas. Y eso es muy importante porque esto lo que nos genera, las finanzas públicas lo que nos genera es confianza, primeramente, en el país, ¿verdad? Que es muy importante. ¿Para qué? Para que se genere inversión. Y las finanzas públicas sanas también quita todo lo que es incertidumbre. Las finanzas públicas son la salud del país en general, para decirlo así. Entonces, unas finanzas públicas con superávit incluso, se puede decir de que estamos haciendo, ¿verdad?, una economía muy buena, muy excelente, porque nos está generando lo que es un superávit. Esto lo voy a traspolar a la experiencia particular, a la experiencia doméstica. Sí. ¿No? Esto significa que en la casa estamos ingresando una cantidad de dinero, pero nuestro gasto es inferior a lo que estamos ingresando. Y entonces esto nos permite un ahorro. Normalmente nos permite un ahorro o nos puede permitir una inversión, porque podemos decidir, pues en la familia decimos, bueno, mira, ahorramos 100 pesos este año, ¿verdad? Y no teníamos para poner sedazos. Ahora que hay tantos zancudos, bueno, vamos a invertir estos 100 pesos en los sedazos en las ventanas, pues para evitar que los zancudos nos piquen. Es decir, eso es lo que significa el superávit, que tenemos la oportunidad de ahorrar dinero que podemos luego invertir en las cosas que necesitamos. Traspolándolo a la parte particular, doméstica, pues, pero eso mismo es lo que ocurre con eso es lo que ocurre con el país, sí. Exactamente. Solamente para este 2024 se está proyectando una inversión mayor a 30 millones para casas de interés social. Esa es una inversión muy buena, por ejemplo. Y se va a priorizar en el gasto público la salud, la educación, la seguridad, como siempre, eso no puede faltar, ¿verdad? Más que todo, y me gusta mucho que sea más en educación. Generalmente por los proyectos que se están pensando crear, incluso con una economía tan grande como China, la inversión tiene que ser asegurada. La inversión en educación. Sí. Porque ese puede ser uno de los flagelos que más adelante lo vamos a abordar, que sería la inversión en la educación para poder. Entonces, en el 2024 se incrementa la inversión en la educación. Y el superávit, todo eso, como le decía, es producto de una buena gestión de las finanzas públicas. Muy positivo. Sí. Efectivamente, el tema, y a mí me parece que esto está enmarcado dentro de una estrategia, es decir, no es, porque a veces tenemos bandazos, ¿no? Sí. Y bueno, hoy vamos a pintar de blanco porque está de moda el blanco, ¿no? Y entonces al día siguiente resulta que está de moda el negro, entonces bueno, ahora pintemos de negro porque está de
moda del negro, ¿no? No. Esto tiene todo un sentido estratégico, porque es decir, hace ya 2 años se restituyeron las relaciones con la República Popular China, o se abrieron las relaciones con la República Popular China. Y me parece que es lo que se ha venido trabajando ya de hace más de 2 años, por ejemplo, en el tema educativo. Y pensando en algunas experiencias, como por ejemplo la experiencia de aquí nomás de nuestros vecinos en el sur, Costa Rica, ¿no? Nosotros aquí tenemos una zona franca en donde pegamos botones, zíperes, hacemos piezas, hacemos ropa. Tal vez en la parte más industrializada estamos haciendo algunos repuestos, arneses y ese tipo de cosas, pero esa es como la parte más industrializada. Mientras que en Costa Rica están haciendo microchips, están haciendo cosas tecnológicas. Y eso tiene que ver con educación, Sí, es decir, con las bases educativas, ¿no? Y me parece que Nicaragua está caminando en esa línea de mejorar sus condiciones o las condiciones educativas de las personas, para que aquí dejemos de ser una zona franca de máquina de coser y pasemos a una zona franca ya más robotizada, más tecnificada, más especializada, que es más cara. Porque eso es importante, es más cara. No es lo mismo ganar, no sé, me parece que anda como en 12.000 córdobas, 15.000 córdobas el salario actual de zona franca, ¿verdad? A ganar 20 y pico, 30 y pico, por una zona franca tecnificada. Es correcto. Porque, por ejemplo, eso que me está contando el ejemplo de Costa Rica es una inversión que tuvieron, por ejemplo, con Microsoft. ¿Y cuál es la importancia de este tipo de inversiones? El valor que estas inversiones tienen en el producto que ellas realizan. No es igual, como usted decía, producir camisetas a producir microchips. El valor que este producto de chips tiene es mucho mayor que el valor de una camiseta. Entonces acá no es cuánto vamos a producir, sino lo que vamos a producir. Y ese es un tipo de inversión que Nicaragua tiene que priorizar. Sí, sí. El Salvador hace un par de meses cerró un contrato de inversión con Google. Entonces hay que traer ese tipo de inversión especializada para la región. Y Nicaragua tiene que caminar en esa dirección. Sí, sí. ¿Por qué México, por ejemplo, se perfila como la segunda, la tercera economía de América Latina? Probablemente después de Brasil, después de Chile. Porque México, en las zonas de Monterrey, León, ese tipo de inversiones son las que atraen. Costa Rica, ya lo vemos, está haciendo, hace ruido ese tipo de inversión en la región. Porque sabemos de que para una región tan pequeña como Centroamérica, un tipo de inversión como esa, para la sociedad y la población y la economía que tenemos, inversiones como esas son las que en realidad son los pasos gigantes que hay que dar. Esa es la importancia. Sí. Y por eso te digo, es decir, ya el tema de educación que se ha venido trabajando me parece a mí que va en esa dirección. Preparar a las personas que pueden responder a este tipo de inversión. ¿Verdad? A este tipo de inversión. Es decir, dejar de ser solamente los que sabemos leer y escribir nada más, ¿verdad? A pasar a ser gente especializada en cierto tipo de productos cuya inversión podemos atraer aquí al país. Hay que tomar en cuenta de que los últimos crecimientos que ha tenido Nicaragua en su mayoría ha sido inversión pública. Y la inversión privada es la que ya estaba planificada años antes. Sí. Que eso, pues, de alguna u otra forma hay que ver de que no se detuvieron, continuaron. Y eso es lo que mantuvo, por ejemplo, el incremento de la inversión extranjera directa en los trimestres anteriores.
pero hay que seguir buscando cómo atraer ese tipo de inversión. Ok, eso me lleva a que a partir ya en 2 meses, el 1 de enero, arranca el Tratado de Libre Comercio con China, ¿no? Con la República Popular China. Cuando pensamos en el Tratado de Libre Comercio, muchas veces podemos pensar en los productos que vamos a exportar, no vamos a exportar, lo que estamos produciendo agrícolamente. Sí. ¿No? Pero hay una serie de productos que no son necesariamente productos, digamos, de primer nivel agrícola, sino que ya son productos procesados, ¿no? Productos industrializados. Pero además, en la lista de productos hay ciertos productos que no necesariamente dependen de la parte agrícola. Nos pasó con el TLC con Estados Unidos. Es decir, aquí tenemos alguna zona franca porque tenemos TLC con Estados Unidos. Y son inversiones extranjeras que aprovechan el hecho en Nicaragua, ¿verdad?, para poder entrar con mejores precios a los mercados estadounidenses. Entonces, eso mismo va a ocurrir con China. Eso mismo va a ocurrir con China. Entonces, no es solamente pensar en que vamos a hacer más frijoles o vamos a producir más frijoles para poderle vender a China frijoles. No es eso. No es eso en lo que debemos de estar pensando. Tenemos que estar pensando que vamos a llevar otro tipo de producto y que va a venir inversión a Nicaragua para aprovechar esa entrada al mercado chino. Así es. Sí. Hablando sobre los tratados, sobre ese tratado con los proyectos que está anunciando Nicaragua con China, para comenzar, son unos proyectos muy, muy pretenciosos, muy ambiciosos positivamente. Pienso yo de que a Nicaragua era uno de los países que le estaba faltando mirar hacia ese lado. Realmente porque China es un buen socio comercial en el sentido de su magnitud. La diversificación comercial de los países tiene que ser también con China. Países grandes de América Latina, que igual decir Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, México, han diversificado sus inversiones y han diversificado su parte comercial, y es con China que lo han hecho. China es una economía de 19 billones de dólares. Y la inversión que China ha traído a América Latina ha sido arriba de los 400 millones de dólares. Y se espera que dentro de 10 años esa cifra se duplique. Costa Rica también ya tiene acuerdos comerciales, acuerdos de inversiones con China. Y Nicaragua no tiene por qué quedarse atrás. Ahora, ¿qué sucede? Hay algo de que, por ejemplo, ahí me puede preocupar un poco, y es de que Nicaragua tenga la capacidad para aprovechar todo eso. Y tiene que lograr hacerlo. Por lo mismo, porque como China es una economía tan voraz, Tan grande, que nosotros tengamos la capacidad para alimentar a los chinos, obviamente no la tenemos. Venezuela sí tiene petróleo para darle a China. Chile sí tiene cobre para darle. Chile y Argentina tiene cobre. Argentina tiene toda la soja para darle a China. Nosotros pues ya exportamos productos para China, pero hablando con la economía que ellos tienen y el consumo que ellos tienen, pues prácticamente es muy bajo. Pero acá lo importante es la inversión que ellos van a traer acá. Pero justamente, a ver, decir, sobre lo que nosotros podemos aprovechar, ¿verdad? Porque estoy pensando en lo que nosotros podemos aprovechar. Nosotros lo que podemos es diversificar nuestra producción al grado de vender productos de excelencia, no necesariamente productos de consumo masivo, sino productos de consumo selectivo. Es decir, no sé, pues, en vez de vender café por quintales, vendemos café por libra, buen café por libra, que se paga además mucho mejor. Sí. Es decir, nosotros podemos pensar en China
de esa forma, porque como estabas diciendo, no vamos a quitarle el hambre a China. Sí. No producimos nosotros lo suficiente para apenas acabamos de lograr satisfacer en algunos productos el consumo nacional, que somos 6 millones, casi 7. No estemos pensando en que vamos a satisfacer el hambre de 1.000 millones de habitantes. 1.100 millones. No vamos en esa línea, pues ni que trabajemos 24 horas, creo yo, vamos a hacer ese. Es por eso que yo decía de que aunque sea un poco, Sí. es muy significativo para la economía nicaragüense, es muy significativo para una empresa nicaragüense, es muy significativo colocar sus productos en el mercado chino. Y aunque sea un poco que China venga a invertir en Nicaragua, para la economía nicaragüense también sigue siendo muy significativo. Sí, pero fíjate una cosa, que no necesariamente vamos a tener aquí inversión china. Es decir, producto del TLC, no necesariamente vamos a tener inversión china. Podemos tener inversión alemana, podemos tener inversión norteamericana incluso. Sí, sí. Porque lo que se abre aquí la puerta es la puerta del mercado chino. Entonces, vamos a poder meter mejor nuestros productos, dice el inversionista, no importa de qué nacionalidad sea, mejor nuestros productos al mercado chino que lo que los tenemos en este momento. Me parece a mí que por ahí es el kit del asunto, pues, es decir, sí, va a entrar alguna inversión china, pero me parece que puede entrar más inversión de otras naciones, no necesariamente China, de otras naciones con capacidades de producción. De otros países de Asia. Sí, incluso, pues, sí. Y lo importante acá es de que China tiene mucho comercio con Estados Unidos y viceversa. Sí. Entonces, la importancia de estar más cerca con otro mercado tan importante, tanto para nosotros, para toda la región, como para China, Sí. que es Estados Unidos. Sí. Que es un mercado de 800 millones de personas. Ahora, ¿qué tan grande han sido los acuerdos comerciales que han tenido los otros países de América Latina con China, que se han visto en la necesidad de abrir bancos, el sistema financiero de América Latina con bancos de China, bancos comerciales, bancos de la construcción, bancos industriales que existen en China? Pero ese es producto del incremento del comercio. Sí. Porque el comercio lo que trae, ¿verdad?, es dinero, va y viene. Para eso se necesita unir el sistema financiero. Y la importancia es, vamos a abrir bancos chinos en América Latina, en Chile, en Argentina, en Brasil, que Brasil últimamente se ha proyectado como la mejor economía, la más grande de América Latina. Nicaragua claramente no va a tener esos aprovechamientos por lo menos al arranque. En el arranque no. Pero si lo sabemos hacer como nicaragüenses, se puede aprovechar muchísimo ese mercado, ese tratado comercial con China. Ok, vamos al tema de las inversiones. Hacemos una pausa en esta edición. Estamos sumando vigores, el anuncio de Nicaragua tras el foro de la franja y la ruta en China. Se habla ya de algunas inversiones importantes en el país. Regresamos en breve para hablar acerca del impacto que estas podrían tener en la vida de los nicaragüenses. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con Luis Morales, economista. Estamos conversando, decíamos, se lograron una serie de acuerdos, de promesas de inversión, de compromisos de inversión de la República Popular de China con Nicaragua. Pero antes de esto, tal vez sería importante decir que esto no es que viene aquí la inversión y el país empieza a cambiar por esa inversión y entonces, no, porque es decir, ya tenemos cosas. Por ejemplo, el puerto de aguas profundas en Bluefield. La inversión china va a complementar este puerto de aguas profundas, pero el puerto de aguas profundas lo está trabajando Nicaragua.
Tenemos el proyecto de la costanera, La carretera costanera. la carretera costanera en el Pacífico, que ese es un proyecto que independientemente de China sí o China no, nosotros lo estamos trabajando ya como Nicaragua. Es decir, no es que estamos, como se dice popularmente, en la nada, pues. Dormido en los laureles. Sí, dormido en laureles, y entonces ahora, pues, Esperando. que viene China, entonces ya vamos a hacer. No, hemos estado trabajando. El país ha venido trabajando, ha venido avanzando. Está el tema, por ejemplo, de la generación de energía con fuentes renovables, ¿verdad? Que ha permitido un cambio de matriz importante que en estos tiempos en que hemos tenido poca lluvia, ¿no? Un nivel de lluvia que no ha sido como en años anteriores, en otros países hay racionamientos energéticos. Aquí nomás, en Honduras, en El Salvador, y creo que en Guatemala, ha habido racionamiento energético. Nosotros, cortes de luz, prácticamente no hemos sufrido en Nicaragua. Este año de menos lluvias, ¿verdad? Este año de menos lluvias. La combinación que tenemos de la matriz de generación energética nos ha permitido mantenernos hasta el momento sin que las cosas se nos compliquen. Hay planes de lo que podría suceder si las cosas estuvieran peor, pero de momento estamos... No. Entonces, no es un país, Nicaragua no es un país que está en cero, tenemos un camino ya avanzado y esta inversión lo que viene es, me parece a mí, y ahí voy a pedir tu opinión como economista, a ayudarnos a incrementar el paso, la forma en que estamos avanzando. Es decir, crecer tal vez un poco más rápido. Empecemos por ahí si querés. Esos proyectos que anunciaron, ¿verdad?, ambiciosamente para Nicaragua, como usted decía, son proyectos que pues, ya estaban pensados desde hace mucho tiempo sin que China apareciera en el panorama, o ya se han venido trabajando. La carretera costanera, por ejemplo, tiene un tramo ya elaborado. Y ahorita va la segunda etapa, que es desde Mazachapa hasta Poneloya. Estamos hablando de una segunda etapa. ¿Cuál es el principal objetivo de esa carretera? Primeramente, el turismo. Estamos hablando de que se tiene proyectado complementar el 1.000.000 de turistas que este año están viniendo en Nicaragua, ¿verdad? Esa carretera, muchos países tienen esas carreteras costaneras y la gente transita por ahí fácilmente. Ahora, para transitar por todas las costas va a ser mucho más sencillo, mucho más bonito, y eso viene a extender la estancia de los turistas nacionales y los turistas extranjeros en el país. Pero además viene a acrecentar la inversión, porque es decir, al haber un mejor acceso... Al haber un mejor acceso, al extender la estancia, porque ya las playas, ya no habrá necesidad de ir a dar la vuelta por tal departamento para poder acceder a la otra playa, sino que la vamos a visitar todas en un transcurso de poco tiempo y mayor accesibilidad. Y las personas, los turistas extranjeros, que actualmente se está recibiendo 60% de turistas, de todos los que vienen, el 60% por vía aérea, que también eso viene siendo otro proyecto importante para Nicaragua anunciado por China, que es la ampliación del aeropuerto. La ampliación, no, o sea, no es la ampliación, porque en este caso sería en el que está, no sería la construcción de un aeropuerto más grande. Que ahí, si querés, antes... O no, termina, después hago la... Es que todo viene siendo una cadena, de un proyecto ambicioso de crecimiento que está teniendo Nicaragua y de que definitivamente lo necesitamos, porque el país o una región que se niega a la inversión, a la tecnología, es un país que se queda atrás. Sí.
Y eso ha pasado a lo largo de la historia. La teoría económica nos viene diciendo por qué otros países en Europa, unos son igual más poderosos que otros, y es simple y sencillamente porque otros países adoptan de una forma abrazan la tecnología, la inversión, que otros países que se reniegan a eso. Entonces Nicaragua no puede quedarse fuera de los demás países de la región. Y este tipo de proyectos vienen siendo complementarios y vienen siendo bastantes acordes al crecimiento económico y a las mejoras que ha tenido Nicaragua, porque Nicaragua ha crecido incluso más que otros países de la región. Ha crecido más que El Salvador, ha crecido más que Guatemala. Si eso, claro, proporcionalmente podría ser menos significativo, pero si lo vemos desde el punto de vista nicaragüense, es muy positivo, es muy significativo. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, se invierte en un ferrocarril, en un tren de pasajeros o un tren comercial, un tren de carga. Los otros países ya lo tienen. Entonces, ¿por qué Nicaragua? Por ejemplo, este proyecto, que últimamente no he visto cómo están las noticias con ese proyecto, el que implementó El Salvador con Costa Rica. Del ferry. No he visto qué resultados ha tenido. Pero incluso entiendo yo que hasta ha tenido un problema con el tema del visado que impuso Costa Rica con Honduras, ¿no? Entonces, más bien, por ahí le ha surgido una complicación al ferry. Exactamente. Sí. Bueno, se le ha sufrido esa complicación. Me imagino que están trabajando para limpiar eso. Pero a lo que yo voy es que ese tipo de idea, ese tipo de inversión, es lo que hace la diferencia de un país con otro. Y Nicaragua, si logra obtener estas inversiones, estos proyectos con China, que, como usted decía, ya se están trabajando, pero una de dos, o lo hacemos mucho más rápido con ellos, que sería lo ideal, mucho más rápido y más eficiente. Pero es que yo lo que veo es que son como inversiones complementarias, no necesariamente son inversiones de arranque, sino que vienen a complementar lo que ya estamos trabajando. Porque yo te digo, mira, el tema del aeropuerto, que era donde yo quería entrar, el aeropuerto de Punta Huete, el Panchito, que se le llaman popularmente, porque está en San Francisco, este aeropuerto efectivamente se había empezado a construir y estuvo, o se esperaba que operara en los años 80, con fines militares. Después o a partir de los 90, hubo un momento en que el aeropuerto quedó en el olvido, pero entiendo yo que hubo algunos esfuerzos de los gobiernos de doña Violeta, del doctor Alemán, del ingeniero Bolaño, antes de los esfuerzos del gobierno del presidente Ortega, ¿verdad? Y no se abandonó este aeropuerto. De manera que el aeropuerto, sin tener edificaciones, ¿verdad?, más que las pistas, tenía inversión y se invirtió en equipos para este aeropuerto, porque de manera que se volvió operacional sin que hubiera un edificio, pues como tal, es decir, como conocemos el edificio aquí del aeropuerto Sandino, era operacional al grado que estaba autorizado por la agencia esta internacional de operaciones de aeropuertos, por la cantidad de equipos que tenía que permitía el aterrizaje y el despegue de aviones, pues porque, no sé, pues radiofaro, equipos para el acercamiento, para el descenso, la calidad de las pistas. Todo eso ya existía. Ya existía antes de este anuncio. Y el aeropuerto era operacional. ¿Por qué? Porque en ese aeropuerto se ha pensado como el aeropuerto alterno al aeropuerto Sandino desde hace rato, no es de la semana pasada ni de la antepasada cuando se hicieron los anuncios. Se ha pensado en ese aeropuerto como el aeropuerto de la emergencia de Nicaragua. Hay que recordar que en el 72 se activó la falla del aeropuerto, la llamada falla del aeropuerto.
es posible que un nuevo evento sísmico pudiera afectar el aeropuerto. Ajá, ¿y por dónde nos va a entrar ayuda, asistencia, si el aeropuerto no funciona? Entonces, con esa visión se había trabajado el aeropuerto de Punta Huete desde hace rato y es operacional. Es decir, que ahí efectivamente pueden hoy aterrizar aviones y está disponible. No, incluso la actividad volcánica del volcán Masaya Del llega volcán hasta el Masaya, aeropuerto. sí, es decir, así es. Es decir, el aeropuerto está, el aeropuerto actual, el aeropuerto internacional Augusto César Sandino está, tiene varios riesgos posibles, y entonces había que pensar en una alternativa. Y Punta Huete fue la mejor alternativa que se encontró ante estas eventualidades posibles, ¿no? Valga la redundancia. Entonces tampoco es que se viene a hacer todo desde el principio, porque lo que van a hacer en el aeropuerto es ampliar un poco más las pistas. Son 3.000 metros de pista los que hay ahí. Sí, y lo que van es ampliar un poco más, pero es un aeropuerto que incluso tiene mejor capacidad que el aeropuerto Sandino, porque tiene capacidad para aviones más grandes que los que puede recibir el aeropuerto Sandino. Hoy por hoy, y todavía se van a mejorar las capacidades de ese aeropuerto. Además, una cosa importante, los aeropuertos están fuera de las ciudades. Los aeropuertos internacionales están fuera de las ciudades. El aeropuerto Sandino ya quedó en medio de Managua, prácticamente. Así es. Sí. Eso es algo de que yo siempre decía, esta más que todo una opinión personal. O sea, lo van a sacar de la ciudad. La accesibilidad al aeropuerto va a ser más difícil. El problema es que en Nicaragua hay pasajeros, hay personas que llegan al aeropuerto y olvidan el pasaporte en la casa. y acá en el aeropuerto Sandino es más fácil tomar un taxi, correr a la casa, traer el pasaporte, ¿no? Pero si nos vamos hasta allá, pues las cosas se complican un poco. Pero eso es algo de que, obviamente, son cosas que suceden. Pero la accesibilidad va a estar un poco difícil, pero primero tenemos que tener en cuenta algo. Qué bonita esa carretera que está construida hasta San Benito. Y es parte, como le decía yo, es parte de toda una visión de proyecto. Claro. Porque ya con esa carretera que está recién inaugurada, hace 15 días se inauguró esa carretera. Y ahora que construyan ese aeropuerto en ese sector, ¿cómo se va a ampliar? Incluso hay que tener esa visión, ¿no? ¿Cómo se va a ampliar para ese lado? Mucho más. Empresas de carga, empresas de transporte, bodegas. Ahí está todo. Incluso se va a trasladar todo lo que está para allá. Se va a extender todo eso. Y la carretera ya está hecha. Y es un proyecto de años que ya se venía pensando. Y este aeropuerto pues ya quedó pequeño. Así es. Ya quedó aterrado, porque incluso ya hasta por la parte de atrás ya está construido todo. Ya no se puede ampliar. Hasta cáñamo llegó a tener exactamente. Entonces, si estamos pensando en proyectos de inversión nacional, de traer un tren, un ferrocarril, de ampliar costas, de traer más turistas, de traer bancos chinos, de traer empresas chinas, de comercializar productos nacionales en China, ¿verdad? Ya el aeropuerto no va a ser factible. Hay que ampliarlo, hay que construirlo en otro lado. Pero acá lo importante, como les decía, es cómo esto viene en cadena, pensando cómo va floreciendo por todos lados. Y estos son el aeropuerto, una carretera, un tren, la ampliación o el mejoramiento de la generación energética. Porque ahorita, por ejemplo, tenemos un 86% de la matriz energética a base renovable. Sí. Cuando en el 2004-2005 apenas andaba oscilando el 40%. Las pérdidas energéticas para esos años era arriba del 25%, hoy son el 2%. La red de electrificación apenas estaba por el 47% en el país. En el país. Toda la zona rural prácticamente no estaba electrificada. Sí. Hoy es el 99%.
al cierre del 2023, eso es lo que se proyecta. O sea, prácticamente ya toda Nicaragua alcanza la electrificación. Entonces, todo ese tipo de proyectos de mejoramiento, de crecimiento económico, de inversión, porque a la hora de la evaluación, ¿verdad?, económica de un país, todo ese tipo de variables, ese tipo de factores inciden en medición de pobreza, medición de inversión. A la hora de que una empresa viene a invertir en el país, todo ese tipo de parámetros toma. ¿Cómo están las carreteras? Nicaragua ahorita salió el segundo país después de Panamá. Aunque Panamá pues no está metido dentro del C4. Estamos hablando del C4 que es de Guatemala a Nicaragua. Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras. Ya Costa Rica viene perteneciendo de Centroamérica y luego Panamá. Pero Nicaragua salió ahorita después de Panamá con las segundas mejores carreteras de Nicaragua. Sí. Y los transportistas lo dicen también. Y uno va a Honduras y va a El Salvador y usted echa a ver cómo la carretera Choluteca es un desastre. Sí, las carreteras que teníamos antes nosotros, pues eran carreteras con hoyos, incluso había tramos de carretera que no existían. Es decir, ya el asfalto había dejado de existir ahí. Entonces, sí, todo ese tipo de parámetros y ese tipo de mejoras en el país son tomadas en cuenta a la hora de ese tipo de inversión. Ok, ¿cómo impacta esto en la reducción de pobreza? Porque es decir, una cosa no necesariamente jala a la otra. Yo te digo, a ver, inversiones como esta, no sé, en México se hacen, en Brasil pueden hacerse, en Chile pueden hacerse, pero no necesariamente impactan en reducción de pobreza, ¿verdad? Quiero dejar la pregunta para después de la pausa. Okay, vamos a hacer esta pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en este programa. Continuamos en esta edición Sumando Vigores. Va a volver el tren finalmente, es decir, ¿qué? Del 90, 30 años sin tren en Nicaragua, va a volver el tren. Empezamos con un tren que va a estar entre Managua, Granada y Rivas, ¿no? Y luego un tren de carga que iría hacia Bluefields. Es decir, buscando el puerto de aguas profundas. Es decir, todo va bajo una lógica, ¿no? Por eso digo, no es un asunto de que se les ocurrió y entonces íbamos a poner, no. Es decir, hay una lógica de desarrollo. ¿Cómo va a impactar esto en reducción de pobreza? Que es, digamos, como uno de los objetivos que trabaja Nicaragua con mucha intensidad. Bueno, hablar de reducción de pobreza, hablar de pobreza es un tema muy interesante porque es muy amplio para comenzar. Y la pobreza es algo que se percibe de formas distintas. Y siempre hay discrepancias, ¿verdad? Unos dicen que soy pobre por estas cosas, otros dicen que son pobres por estas otras cosas. Incluso las formas de medir, tanto de los organismos multilaterales, las formas de medición son diferentes y hay muchísimas variables para medir los grados de pobreza. Entonces es un tema bastante sensible por la percepción que se tiene, por la percepción que tiene la gente de la pobreza, y es sensible por la percepción que tiene la teoría económica de la pobreza. La gente nunca está de acuerdo con lo que la teoría económica manifiesta sobre la pobreza. La gente nunca está de acuerdo con las formas de medición que tienen las teorías económicas de la pobreza y viceversa. Entonces, la pregunta viene siendo, ¿cómo impacta en la pobreza este tipo de proyectos? Ahora, ¿cómo lo medimos?
Si este tipo de proyectos trae inversión, si este tipo de proyectos trae empleos, tanto directos como indirectos, incide positivamente en la pobreza. Realmente porque genera empleos, luego porque genera expectativas. ¿Por qué Costa Rica, por ejemplo, no se considera pobre? Porque tiene tren, por ejemplo, puede decir la gente. Qué bonito, un país con tren, comercial, de pasajeros. El bienestar que vienen a generar este tipo de proyectos, transitar sobre una carretera abierta, es el bienestar que este tipo de proyectos generan, impactan en la sociedad, que ya se comienza a percibir como una sociedad no pobre. No es igual, ¿verdad?, transitar sobre una carretera en pésimas condiciones que transitar sobre una carretera en unas condiciones óptimas. No es igual transitar en un tren que transitar en un bus con unas pésimas condiciones. Esa percepción y ese bienestar que generan este tipo de proyectos son lo que hace que las personas no se sientan en calidad de pobreza. Porque hay otras personas también que creen que la pobreza es la cantidad de dinero que andan en sus bolsillos. Sin embargo, las mediciones y las teorías económicas te dicen de que tener un centro de salud, un puesto de salud, puede ser de primaria o de segundo o tercer orden, o tener un centro educativo a menos de 5 minutos, ya no es considerado pobre. Y este tipo de inversión de los países y de las organizaciones ya viene siendo un país en desarrollo o un país desarrollado. Esas son las diferencias. Ahora, ¿cómo el bienestar y la inversión al final termina siendo parte de la actividad económica del país? Que indirectamente, aunque la gente no lo sienta, hay un crecimiento económico que al final viene siendo bienestar. Ahora, en teoría económica nosotros tenemos algo que se llama velocidad del dinero. Y la velocidad del dinero es causada primeramente por la tecnología, ¿verdad?, por el sistema de transporte. Y eso, mientras más rápido se mueve el dinero en una economía, quiere decir que la economía está generando progreso y está creciendo. Y se lo puedo decir de esta forma. ¿Cómo se hacía antes que había que llevar los costales de saco, los costales de dinero, por ejemplo, sacarlos de un pueblo para llevarlos a otro? Ahora no, ahora con un teléfono, una computadora, el dinero se fue. Sí. Más rápido. Usted tiene que esperar que ese saco de dinero venga a caballo a su comercio para usted mandar el producto hacia el que se lo compró. ¿Y eso cuánto tardó? 2 días. Ahora no. Ahora el dinero en cuestión de segundos entra a la cuenta. A su cuenta, sí. Y el comerciante en cuestión de horas manda el producto. Y eso viene siendo parte del crecimiento económico. La velocidad del dinero. Ahora, ¿qué pasa si se pone un tren? Volvemos al mismo caso del ferry con el transporte terrestre. Si vamos a crecer económicamente, necesitamos acoplar esas velocidades. ¿Cómo responder al mercado con esas velocidades de dinero, de comercio? ¿Por qué ahora es mucho más fácil depositar en un Rapivac, por ejemplo, en una comunidad, en un municipio, y no traer el dinero en un camión hasta Managua? Sí, sí. Parte de los beneficios que un crecimiento económico, que la tecnología y el transporte, ¿verdad?, nos generan, nos producen. Mándeme 20 libras de frijoles, le decía al productor de frijoles, ahí le estoy haciendo ya el depósito en su cuenta. Y al día siguiente tenés aquí el de 20 libras de frijoles. Ahora, una persona, una familia, un hogar
que están ocupados, tienen que salir a pagar cuentas, tienen que usar transportes, porque una familia ociosa no hace nada más que levantarse, encender el televisor y pasar todo el día, porque no está generando nada. Lo mismo pasa con un país. Entonces, una familia que esté generando dinero, que esté empleada, ¿verdad?, tiene que salir todos los días a las 5 de la mañana, regresar todos los días a las 7 de la noche, tiene que comprar alimentos incluso por fuera porque ya no da el tiempo, y eso es parte, en sumatoria, eso es parte de un crecimiento económico. Ya necesitamos un tren para trasladar la mercadería, para trasladar a las personas, porque ya no damos abasto, la actividad económica ya no da abasto para que la gente se transporte en buses o la mercadería se transporte en camiones. Entonces, todo eso al final viene desembocándose en bienestar y en producción. Producción no es solamente sacar los frijoles, sino producir es tecnología, inversión. Eso es producción. Que la gente tenga algo que hacer al siguiente día, eso es producción, eso es rapidez, eso es dinero, no perder el tiempo. Todos esos proyectos inciden en la actividad cotidiana de las personas. Al tener cosas que hacer, tienen que trasladarse más rápido. Eso es producción, eso es crecimiento económico. Y eso al final se viene notando en el bienestar de una sociedad. Es decir, podemos esperar que los nicaragüenses estemos mejor a la vuelta de cierta cantidad de tiempo con respecto a lo que estamos hoy. Con respecto a lo que estamos hoy. Si esos proyectos de inversión se logran dar, esperando que tienen que darse, Nicaragua tiene que poner todo el empeño para que los que se están dando se terminen en un tiempo menor, ¿verdad? Y los que se están previstos para que se inicien, se ejecuten en menor tiempo. Y eso es lo que va a generar que Nicaragua realce, porque ya lo ha demostrado Nicaragua. Nicaragua ya ha hecho construcciones que la región los admira. Sí. Entonces Nicaragua ha demostrado de que puede hacerlo. Además que ha hecho cosas increíbles, pues, es decir, unir ya el Pacífico con el Caribe. A Bilwi creo que estamos a un par de kilómetros ya de Bilwi. Entiendo yo, pues, porque el principal era el puente sobre el Guagua. Y eso ya está resuelto. Ya está listo. Entonces ya esa es una belleza como quedó. Y tenemos la de Bluefield, pues la carretera Bluefield. Ya el Caribe y el Pacífico están pegados. Ya están muy conectados. Muy están conectados. Eso es una ventaja importante. Con tren eso va a ser todavía mejor. Sí. Porque, es decir, y ya teniendo ahí un puerto de agua profunda, la gente que hoy está trabajando en pesca, en una pesca cada vez más difícil, van a obtener oportunidades de empleo en el puerto o en el tren, en el área comercial, porque esto estamos hablando de un área comercial. Incluso la parte turística, yo veo a Bluefield desarrollándose turísticamente, pues, bastante más de lo que tiene actualmente. Bastante más de lo que tiene. Sí, yo creo que estamos hablando aquí de despegar, terminar de despegar, porque hemos estado trabajando en eso. Corremos, intentamos levantarnos y todavía no hemos logrado separarnos mucho del piso, pero yo creo que con esto vamos a lograr empezar a volar. Que en un rango de unos 5 a 10 años, esos proyectos, si se están culminando, tendríamos un panorama muy diferente en Nicaragua. Ya podemos escupir en rueda, como se dice popularmente. Sí. Gracias, Luis, por esta platicada. Muchas gracias a ustedes, Néstor. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.